Bienvenidas y bienvenidos al aula taller Amor a las Matemáticas. Hoy el animador sociocultural Antonio Sepúlveda nos explicará qué son los números primos. Mucha atención. Un saludo muy especial a todos los que seguimos recorriendo este camino de amor a las matemáticas. Y desde luego un saludo muy especial a la delegación que nos representó en el Encuentro Latinoamericano de Universidades Abiertas para el Adulto Mayor. Para mí es un honor, un compromiso estar con ustedes abriendo un paso pequeño para nosotros, pero gigante en el estudio de las matemáticas. Así que los animo con todo cariño para que sigamos entendiendo las matemáticas de una forma diferente a como se ha presentado cuando éramos niños. Así que adelante. Leonardo Vigoglio Pisano, Leonardo el viajero de Pisa, simplemente Fibonacci. Fue considerado como el matemático más interesante de la Edad Media. Nos abrió el camino para entender la importancia del sistema numérico decimal, porque en esa época se utilizaba el sistema de numeración de números romanos. Imagínense multiplicar en números romanos 625 por 380. Qué cosa tan complicada, por Dios. Descubrió una forma diferente de adaptar ese sistema numérico 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para hacer más fácil el cálculo de las operaciones matemáticas. Escribió un libro inspirado en lo que nosotros nos enseñaron como el abaco. Tituló su libro El Abaci. Ese es un personaje de un impacto para el avance en las matemáticas en la cultura europea. Así que adelante, mi amigo Fibonacci. Saludos, estimadas personas adultas mayores de Colombia. Mi nombre es Leonardo de Pisa, aunque muchos me conocen como Fibonacci. Quiero contarles un poco sobre mi vida y algunos de los descubrimientos que realicé en el campo de las matemáticas, esperando que encuentren en mis palabras inspiración para continuar con su maravilloso viaje de aprendizaje en el aula taller Amor a las Matemáticas, guiados por el profesor Antonio Sepúlveda. Nací en la ciudad de Pisa, Italia, alrededor del año 1170. Era una época muy diferente a la actual, cuando el mundo conocido se encontraba en plena expansión de sus fronteras culturales y comerciales. Mi padre era un comerciante que trabajaba en Bugia, una ciudad en el norte de África, y gracias a él tuve la oportunidad de viajar y aprender de diferentes culturas y formas de pensar. En esos viajes, descubrí un sistema de numeración que cambiaría la forma en que el mundo hacía cálculos, el sistema de numeración hindú-arábigo. Hasta entonces, en Europa se utilizaban los números romanos, que eran complicados y nada prácticos para hacer cuentas. En cambio, este sistema que aprendí en mis viajes utilizaba solo 10 símbolos, incluyendo el 0, y permitía realizar operaciones de manera mucho más sencilla. Decidí entonces compartir este conocimiento en mi obra Liber Abaci, que publiqué en 1202. Gracias a este libro, Europa pudo adoptar este sistema, que hoy en día usamos en todo el mundo. Pero, tal vez, lo que más recuerdan de mí es una sucesión de números que se conoce como la sucesión de Fibonacci. Esta secuencia surge al sumar los dos números anteriores para obtener el siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
Aunque en principio fue una forma de explicar la reproducción de conejos, esta sucesión aparece en muchos lugares de la naturaleza, como la disposición de los pétalos de las flores, la forma de las conchas marinas y hasta en la estructura de las galaxias. Es increíble cómo las matemáticas nos permiten ver patrones que están presentes a nuestro alrededor. Hoy, al saber que ustedes, personas adultas de la tercera edad, se dedican a estudiar matemáticas con tanta pasión en el aula taller Amor a las Matemáticas, siento una gran alegría. Les animo a que, como yo en su momento, sigan explorando, descubriendo y asombrándose con las maravillas que esta ciencia nos ofrece. Las matemáticas no tienen edad, siempre están dispuestas a revelarnos secretos, si tenemos la curiosidad de buscarlos. Recuerden que el aprender no es solo para los jóvenes. Ustedes, con su experiencia y sabiduría, tienen la capacidad de ver el mundo desde una perspectiva única. Y es en esa diversidad de pensamientos donde la matemática se enriquece y nos permite avanzar. Así que, de la mano del profesor Antonio Sepúlveda, sigan adelante con ese amor por las matemáticas, porque cada número, cada problema resuelto, es un paso más hacia la comprensión del universo que nos rodea. Con admiración y respeto. Leonardo de Pisa, Fibonacci. Hoy es muy importante hacer énfasis en el aporte de Fibonacci al mundo occidental. Fue de tal impacto su presencia que hoy lo reconocemos como el matemático más importante de la Edad Media. El apodo de él era Leonardo el Viajero. Su padre, por razones de negocios, viajó por el mundo y en África llevó a su hijo y por curiosidad se puso a estudiar el sistema numérico decimal, el que hoy hemos conocido del 0 al 9. Y le causó curiosidad de ver la forma tan sencilla con la cual se podían hacer cálculos, especialmente aplicados a los negocios, la contabilidad. Eso lo motivó tanto que al regresar a Pisa, a Italia, donde se utilizaba era el sistema numérico romano. Ustedes imagínense una multiplicación en números romanos 625 por 43. El enredo en que nos veíamos para hacer esos cálculos que para esa época eran demasiado complejos. Especialmente en contabilidad, porque acuérdense que estábamos en el mar Mediterráneo, en el cual había muchas transacciones comerciales entre culturas de Europa, de África, de Asia. Su primer libro me causa bastante simpatía por el título, Il Abaci. ¿Quiénes de nosotros no conocemos el abaco? Nos enseñaron a nosotros a manejar el abaco, pero no nos explicaron que eso estaba inspirado en lo que Fibonacci le llamó tanto la atención. 10 bolitas que iban cada una de ellas manejándose y que muchas veces no le habíamos dado la suficiente importancia. Son muchas las aportes que este señor nos brindó con esa curiosidad por los números. Se enamoró tanto del estudio de los números que sentó un pilar para hacer un cambio cultural en el cálculo de operaciones de cualquier índole. Hoy vamos a darle un gran espacio a este señor para dar a entender el impacto que hoy debemos reconocer lo que es el mundo arábico, lo que es el mundo indo-arábico. Recuerden por qué insisto tanto en esto. Y hoy es de actualidad reconocer que nos brindó esa cultura para transformar el mundo occidental en el cual nos encontramos.
Llegó un punto que una ciudad, Florencia, prohibió utilizar ese sistema de numeración. Vivió muchas adversidades, muchas situaciones que tuvo que enfrentar. Recuerden un episodio que les conté de Galileo Galilei. Igual le pasó a Fibonacci. Entonces, énfasis. Importantísimo reconocer lo que este señor nos trajo de los aportes de la cultura oriental. En matemática hay que invitarlos a que desarrollemos ese amor a las matemáticas que resulta el producto de la curiosidad, que resulta de analizar la naturaleza en todos los aspectos. Y les presento este caballero que invitamos, Fibonacci. Se puso a analizar el número de parejas que se reproducen mes por mes con una pareja de conejos. Y encontramos que sucesivamente se va dando la siguiente figura. Primer mes, 2 parejas. Tercer mes, las 2 parejas que había, más la primera, 3 parejas. Cuarto mes, estamos ya 3 parejas que habían, más las 2 anteriores, 5. La siguiente eran 5 más 3, 8. Esa sucesión nos dio algo demasiado curioso que ha tenido un impacto tal en la naturaleza que comenzaron a aplicarlo a todo lo que comenzamos a observar en muchos aspectos que ya les he compartido. Entonces, no le pierdan el amor a las matemáticas a través de la curiosidad de los números. Recuerden, se tiene que cumplir una norma, una restricción en todo lo que nos rodea. Hoy, en Matemática Fácil, hemos hablado de una familia de números. Comencemos con lo del 0 al 9. Y dentro de esta cantidad de números, hemos dividido en números pares y números impares. Definimos números pares 0, 2, 4, 6, 8. Es decir, todo número a partir del que usted escoja que termine en 0, 2, 4, 6, 8 es número par. Los que quedan pendientes ya es otra familia de números, los llamaremos impares. Termina 1, 3, 5, 7, 9. Pero ahora viene otra familia no menos importante que vamos a trabajar con ellos urgentemente en los próximos talleres. Los llamaremos números primos. ¿Qué ocurre con estos números primos? Tienen una propiedad muy interesantísima. Solamente aceptan que al dividirlo por 1 dé el mismo número. O cuando se dividen por ellos mismos, da 1. Repito, esa va a ser la norma y es por eso que quiero que se esforcemos. Entonces, escógeme los números primos como tarea para ustedes fácil. ¿Qué números primos hay del 0 al 9? ¿Y qué números primos hay del 10 al 20? Sencillo. Eso después lo explicaré con más detalle. Recuerden que la norma a cumplir es que solamente acepta 2 divisores. 2. El mismo o el 1. Les pongo un ejemplo. El 4 ya no me sirve. Porque 4 lo puedo dividir por 4, por 1 o por 2. Así que queda como reto, por favor, del 0 al 9, los primeros primos. Del 10 al 20, la otra lista de primos.
dentro de este espacio, muchos de nuestros adultos mayores se les abrió la curiosidad por qué tantos aportes de Fibonacci al arte, a la naturaleza, a las ciencias, la pintura, el Partenón, el Taj Mahal, la última cena que les comenté la vez anterior. Y yo quiero compartirles, mis queridos amigos que están con esa curiosidad, que está la dimensión del aporte de Fibonacci, que yo lo coloco en la categoría de tecnologías disruptivas. Por ejemplo, el que inventó la máquina a vapor, James Watt, 1765. Quien descubrió América, Cristóbal Colón, 1492. 1440, la imprenta, Gutenberg. Henry Ford, imagínense, en el año 1896 inventa el cuadriciclo y le pone un motorcito. Son tantos los impactos. Hermanos Wright, 1903, con el primer vuelo en un avión construido de madera. Imagínense la dimensión del aporte de este caballero. Por eso quiero hacer énfasis en el adulto mayor, la diferencia como estudiamos las matemáticas a como nos las enseñaron en la primaria. Él se inspiró en lo que de pequeño nos enseñaban a estudiar, a sumar y a restar con el abaco, ¿se acuerdan ustedes? Y era el sistema decimal. Recordemos el reto para esta semana. La familia de números primos del 0 al 9. Y los números primos del 10 al 20. En la próxima edición trataremos la solución a los retos anteriores y a su vez, por favor, cada uno de ustedes que también le encargamos en el siguiente reto, ¿qué les llamó la atención de los personajes que hemos presentado hasta ahora y con cuál de ellos considera que les impactó en mayor o menor grado? No les recuerdo, hemos venido haciendo el esfuerzo de compartirle personajes femeninos y masculinos, y todos de gran importancia. Me causó a mí tanta impresión y les quiero compartir, los que han tenido la oportunidad de ver la Torre Eiffel en París, que fue construida inspirada en Sophie Germain, porque hizo un estudio sobre la elasticidad de los cuerpos. Y gracias al aporte de ella, ese monumento en metal fue construido por el estudio de elasticidad. Pero ustedes escojan su personaje que más le haya impactado. La sesión de hoy es un tributo, un reconocimiento a todos ustedes encargados de un encomiable trabajo para luchar por un mundo mejor. Un reconocimiento a esta delegación que nos representó en Uruguay. Compartimos excelentes experiencias y nos traen excelentes noticias para seguir en este camino de aprendizaje de adulto mayor. Porque ¿qué nos proponemos? Contribuir al desarrollo personal de todos y cada uno de los adultos mayores para poder transformar una sociedad en la cual somos partícipes y agentes constructores de ella. Adiós, adiós, nos vemos 8 de la noche con, no olviden, los retos de los números primos y escucharles cómo les impactó este personajes invitados. Adiós, adiós.